España lo hizo. Se decidió por Rusia. Y ahora le costó caro. Así andan las cosas referentes a la compra de gas por parte de Madrid. Se excedieron sin darse cuenta. Y los regaños de la Unión Europea, empujada por Washington, le pueden salir muy mal al mandatario Pedro Sánchez. Y es que el país ibérico estaba recibiendo más de un 28% de gas licuado natural procedente de Washington, pero terminó decidiendo por Gazprom. Lo impensado se hizo realidad cuando Sánchez dio un vuelco a la política comercial y siguió comprando gas a Moscú. Pero, ¿cómo responderá Madrid a las presiones del Parlamento y de la Unión Europea? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Pedro Sánchez relajó las sanciones a Rusia y se excedió en la compra de gas, mientras Europa redujo el 41% de los hidrocarburos rusos que recibía antes del conflicto en Kiev a un 12% en la actualidad. España incrementó los niveles de compra. De esta manera, en los últimos 12 meses, el mandatario ibérico no solo desafió a Washington y detuvo los relojes de importación del gas procedente de la potencia del norte en un 28% del que consume todo el país, sino que mantuvo sus lazos con Eurasia. Así de tajante fue el mandatario ibérico al dar la espalda a las medidas y exigencias de Washington. Por el contrario, se han importado 53.859 gigawatts horas en el último periodo, un reclamo que el propio Parlamento español está haciendo al gobierno, en consonancia con lo instituido por la Unión Europea para solidarizarse con España. De hecho, los diputados analizaron el fenómeno y encontraron que las empresas españolas no sienten el control del gobierno y continuaron importando el gas ruso. También obviaron los hidrocarburos provenientes del lado de acá del Atlántico y se decidieron por mantener el suministro que Gazprom garantizaba al viejo continente. Aunque el gobierno español debe seguir las indicaciones del bloque europeo, sostuvo que la propia ley convenida en su país implica que la importación y la comercialización del gas natural son actividades que se realizan bajo el principio de libre iniciativa empresarial. Al mismo tiempo alegaron que las sanciones antirrusas no afectan el proceder de las empresas españolas con respecto a la compra de los hidrocarburos que Gazprom comercializa y que siempre ha garantizado la sostenibilidad de los sistemas energéticos españoles. Aun cuando Madrid mantiene sus contratos con Argelia, Arabia Saudí y sostiene la terminación del oleoducto MidCat conjuntamente con Francia, esta medida de mantener el gas ruso le posibilita no ahogarse de un tajo en la crisis europea y subsistir a los altos precios del petróleo. Sin embargo, ya Pedro Sánchez no es visto con buena cara en la Unión Europea, pues los números hablan por sí solos. En la actualidad, importaron un 9,8% más de gas que en el mismo periodo del año anterior. Sin dudas, esto implica que no se pueden desprender de los barcos cisternas provenientes de la nación euroasiática. Por el contrario, hace unas horas el propio Madrid hablaba de la imposibilidad de controlar el trasvase de combustible en el estrecho de Gibraltar, y ahora el Parlamento demuestra el exceso de compra de gas ruso. Pareciera que España esconde en Gibraltar la subsistencia de su abasto de crudo. Sin embargo, no está probada todavía esa hipótesis. Lo que sí es cierto es que España incumple tanto con la reducción de importación de gas ruso como con la reducción del consumo total de gas en un 15%. Asimismo, intentan romper esa dependencia de manera paulatina. Tal es así que el pasado mes compraron cerca de 4.505 gigavatios hora de gas natural ruso y desde inicio de año ya acumulan 154.000 millones de euros en compra de combustibles a la nación euroasiática. Somos más sensatos y continuamos abasteciéndonos de materias primas procedentes de Moscú. Fue la expresión del mandatario español, quien ha presionado a otros líderes de la región para que cierren completamente con Moscú. Sin embargo, mantiene de manera solapada las importaciones de hidrocarburos. De hecho, según el último balance de la Comisión Europea, con datos de agosto a noviembre de 2022,
España era el cuarto país que menos había reducido la demanda de gas proveniente del Kremlin en un 7%. Esto demuestra que la dependencia total al mayor productor de crudo del planeta es un hecho que no se ha desprendido del todo en Europa. Aunque los esfuerzos neoliberales y de las potencias occidentales son constantes para asfixiar la economía rusa, la realidad obliga a los gobiernos europeos a mantener las tuberías y el acceso a los barcos abiertos, porque de lo contrario, se genera el caos total en el continente. Ahora mismo, el gobierno de España tiene que vérselas con el Comité Ejecutivo de la Unión Europea por incumplir los tratados y ya está siendo cuestionada en su propio Parlamento legislativo por aislarse de Washington y el bloque europeo y darle tantas libertades a las empresas para hacerse del combustible que produce Moscú. De hecho, las reservas del país europeo exceden el 14,7% del gas procedente del Kremlin. Adquisiciones que sobrepasan un valor de 747 millones de euros y que lo mantuvieron en un cuarto puesto como suministrador del país ibérico. Además, Pedro Sánchez debe estar sintiendo el jalón de orejas realizado desde el Parlamento. No obstante, los acuerdos del bloque europeo son voluntarios y facilitan la comprensión de los neoliberales de solidarizarse con Kiev, limitando la entrada de combustible al continente para estancar uno de los mayores rubros económicos que posee Moscú. Por otra parte, el reglamento del Consejo de la Unión Europea incluyó una cláusula para convertir ese acuerdo voluntario en obligatorio, solo en caso de que hubiera riesgo para la seguridad del suministro. Pero la verdad es que los españoles lo han tomado muy light, pues continúan accediendo a los abastecimientos rusos. Por momentos, Madrid ha estado buscando fuentes alternativas y emergentes que le posibiliten incrementar sus reservas. Tal es el caso de Argelia, Washington y hasta opciones de la estrategia alemana que han sido valoradas por Sánchez para resolver esta dependencia. Sin embargo, España consumió 446.550 gigawatts hora en todo 2022, pero se está dando otro fenómeno impensado. Y es que el tope ibérico también está influyendo sobre la demanda de gas al presionar al alza. Muchos españoles consumen más gas ahora que cuando los precios de la luz estaban más altos u oscilaban constantemente. Pero, ¿por qué España sigue comprando gas ruso? La realidad demuestra que los propios números de las importaciones crecieron un 43% en el último trimestre de 2022. Se dispararon en 26% más en el último mes del año y han tenido una fluctuación que preocupa al Parlamento. Sin embargo, arremete contra el gobierno para que cierre las puertas al gas ruso. Definitivamente, el cerco se cierra para Madrid, y es por ese motivo que continúan comprando gas a la empresa rusa, pues de cerrar totalmente dejaría de importar cerca de 41.600 millones de metros cúbicos que se comercializan por año. Sin dudas, una cifra que mandaría al país a la debacle total, pues aún no encuentran una fuente de abasto que resuelva la ausencia de Gazprom en el suministro de combustible. Por el contrario, Rusia sigue manifestando que tiene suficiente crudo para abastecer a quienes cumplan los convenios y formas de pago convenidas en cada normativa. Pedro Sánchez tiene un camino muy difícil de transitar. Por una parte, ambos parlamentos, el español y el europeo, exigen se apegue a la solidaridad con Ucrania y por la otra, la necesidad ciudadana impulsa la compra de gas por las empresas en sus libertades de abastecer al país. ¿Qué hará entonces? Por lo pronto, se mantienen comprando crudo a Rusia. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.